acontecimientos futuros de la humanidad. Por eso la Escritura es importante conocerla. ¿Por qué? Yo conozco quién es Dios, yo conozco quién es Cristo, yo conozco la revelación del plan salvador de Dios. Conocemos los acontecimientos futuros de la humanidad y conocemos que hay después de la muerte y el destino eterno. Entonces, ¿por qué necesito la Escritura? Aquí encuentro 5 razones. Podríamos poner más, pero hay 5 que yo traté de simplemente considerar las más importantes. Dios, Cristo, la salvación, pero también conocer lo que será mañana noticia, pero que para nosotros ya está revelado en la Escritura. Pero también qué será post muerte, qué habrá, qué hay después de la muerte, qué nos dice la Escritura al respecto. Entonces 5 grandes cosas, por eso tenemos la necesidad de las Escrituras. Pasamos a la otra. Todos debemos ser intérpretes de lo que Dios ha hablado. Esta materia no es para algunos privilegiados. Todos debemos ser intérpretes de lo que Dios ha hablado, porque el mensaje de Dios, porque el gran mensaje, la gran revelación de Dios es hacia nosotros y somos el objetivo del mensaje. Entonces yo tengo que entender lo que Dios quiere decirme. ¿Entiende la idea? Lo que te quiero decir. Usted debe ser intérprete de del mensaje. Este es el mensaje. ¿Por qué? Porque usted es el objetivo del mensaje. El mensaje fue direccionado a nosotros. El mensaje es direccionado al ser humano. Y yo tengo que interpretar. Por eso ahí donde hay una muy buena relación, cuando viene la comunicación y la correcta interpretación de la comunicación. Dios es un ser comunicativo y por eso Dios nos comunica su plan, su amor, su misericordia, su justicia, etc. Entonces yo debo interpretar lo que Dios quiere decir. Ahora le hago una pregunta. ¿Quién fue el primer intérprete de la palabra de Dios? Fuerte, que no lo escucho. Exacto. El primer intérprete, pero distorsionado. Distorsionó la Escritura, distorsionó la palabra. Y ese problema continúa hasta el día de hoy. Quebró toda regla. Y hoy también acontece la misma cosa. Seguimos, por favor. Vamos, que en alguno nos vamos a detener. Ahí está. Bien. Ahora quiero que preste atención aquí, por favor. Aquí va a ser un punto clave, muy importante esto. Yo quiero que usted observe aquí lo que vamos a ver. 3 cosas importantes. 3 cosas. Número 1, la revelación es progresiva. ¿Qué estamos diciendo? A través del tiempo Dios fue revelando progresivamente lo que Él quería que el ser humano y quiere que conozcamos. Y cuando decimos es progresiva, ¿qué estamos queriendo decir? Y cuando estamos usando la progresión de la revelación, tiene una parte muy clave en el altísimo contenido del Antiguo Testamento. ¿Cómo es esto? Dios fue revelándose progresivamente. Les voy a dar un par de ejemplos. Número 1, Dios se reveló progresivamente a través de los patriarcas, cuando Dios pacta con Abraham y que luego pacta con Isaac y con Jacob, y sucesivamente luego habla con los profetas, y luego vemos un campo grandísimo de revelación en el Antiguo Testamento a través de los patriarcas y los profetas. Pero luego Dios se revela también a través de los pactos. Hay 8 grandes pactos en la Biblia. Cada pacto hay una progresión de la revelación de Dios al ser humano. Las fiestas es una progresión de la revelación de Dios y de los distintos aspectos donde va a enseñarnos verdades reveladoras en Cristo. Entonces es una progresión extraordinaria, la progresión de la revelación. Ahora, llegamos a la cumbre de la revelación. ¿Y cuál es la cumbre? Cristo.
Entonces quiere decir que fue una progresión continua. ¿Y hasta dónde apunta la revelación? Cristo. Entonces, ¿cuál es el centro de la revelación? Cristo. Acá yo le dije, quiero detenerme, y porque creo que aquí no podemos pasar esta gran verdad por alto. Entonces, ¿cuál es el centro de la Escritura? Jesús. Podemos decorrer, una de las clases vamos a tocar un poquitito esto. Podemos decorrer desde Génesis hasta Malaquía. Cada libro hay una revelación de Cristo, un enfoque direccionado a Cristo. Cada figura tipológica de personas, lugares, fiestas, etcétera, Cristo. Profecías contundentes, detalladas, tremendas, más de 70 profecías direccionadas a Cristo. Todo apunta al centro. Entonces, ¿cuál es el centro de la Biblia? Cristo. ¿Cuál es el centro? Cristo. ¿Cuál es el tema principal? Cristo. Entonces, no se lo olvide, por favor, no se lo olvide. Retengamos este pensamiento. ¿Qué es lo que predicó Pedro cuando predicó el primer sermón? Cristo. ¿Qué fue lo que predicó Pablo? Cristo. ¿Qué es lo que predicaron? ¿Qué es lo que predicaron los padres de la fe? Cristo. ¿Qué tenemos en el libro de los Hechos? Cristo. El centro del mensaje es Cristo. 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 Bien, ahora vamos a la tercera revelación. A la tercera. Y la tercera revelación es la explicación y la consumación del plan de Dios. O sea, cuando estamos diciendo la explicación, es cuando llegamos a las cartas de Pablo. Entonces el apóstol Pablo se toma minuciosos detalles del Antiguo Testamento y darle una aplicación objetiva como cumplimiento de la profecía en Cristo. Y lo que hace Pablo en sus cartas es simplemente explicarnos que el centro de la Escritura fue Cristo y esto fue el cumplimiento. Y como resultado es tener vida de Dios. Yo no sé si usted va tomando conciencia de lo que estoy tratando de explicarle y le estoy tirando cada frase, temas. Entonces le estoy diciendo que cuando ya está consumada la revelación en Cristo, consumada, no hay más revelación, ya está consumada la revelación. Ahora lo que nosotros hacemos es recibir la luz de la revelación. No confunda don de profecía con revelación. La revelación se cerró con Apocalipsis. Se cerró. La revelación escritural está cerrada. No hay más nada que agregar a la revelación. Los otros pueden ser dones del Espíritu, revelaciones. No, porque ya está cerrada la revelación. La revelación escritural está cerrada. Está cerrada. Por allí apareció una pseudo profeta que está revelándonos el nuevo Apocalipsis y que estuvo no sé cuántos días en el corazón del trono de Dios y estuvo con Dios allí y recibió esa revelación. Yo ya la conozco, ya la tuvo José Smith hace unos cuantos años cuando recibió la revelación de Mon y por allí nacieron los Mormón. ¿Entiende? Esas revelaciones son extras bíblicas, no tienen nada que ver con la revelación escritural de la palabra del Señor. No tiene nada que ver. Y por eso cuando llegamos a la consumación, ahí pasamos por 2 Tesalonicenses, Judas, Apocalipsis. Es la consumación total del plan de Dios. Entonces la revelación tiene 3 grandes tópicos. Número 1, la progresión. Dios va revelando progresivamente, centralizándolo el mensaje en Cristo y como razón y resultado la salvación. Ahora, la segunda cosa, llega a la cumbre. Cristo es la cumbre. No hay que agregar más nada para ser salvo. No hay que agregar nada. En Cristo somos salvos. Y luego lo que hacen los que vienen después de Cristo es explicar esto y no agregar algo a esto.
Explicar, no agregar. Y cuando se agrega, entonces ahí vienen las herejías. Ahí vienen las herejías. Entonces, lo único que hace el Nuevo Testamento después de Cristo es explicarme y traerme la efectividad de ese glorioso plan de Dios en Cristo, salvación y abundancia. Bien, seguimos con la otra proyección. La hermenéutica examina específicamente reglas de interpretación. Es lo que vamos a tratar de hacer, porque yo no puedo interpretarla conforme a lo que yo considero en mi razonamiento limitado. Pasamos a la otra porque se nos va el tiempo. Cristo es el misterio revelado, y ahora seguimos con Cristo y nos tenemos que detener ahí en Cristo. Abra su Biblia, por favor. Vamos a ir a Efesios. Vamos a llegar a uno de los capítulos más revelante, profundo de la Escritura. Efesios capítulo 1. Usted tiene ahí del versículo 5 y lo leemos hasta el versículo 12, aunque ahí está puesto hasta el 11, pero leemos hasta el 12. No puedo explicarles todo lo que está aquí, pero voy a explicarle a lo sumo 3 cosas, por favor. Efesios capítulo 3, versículo 5. Pablo dice esto: misterio. Vaya guardando esta palabrita, misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos de los más pequeños de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde siglo en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es muy rico este pasaje y tremendamente profundo. Quiero hacer hincapié en la palabra misterio primero. En el versículo 5 dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. La palabra misterio significa algo que no está revelado, algo que no es comprensible, algo que no se puede ver, no se puede entender, misterio. Entonces Pablo dice, este misterio que en otras generaciones no estaba comprensible, no estaba dado a la mente humana para poder entenderlo, no lo podían entender. Y entonces el apóstol Pablo, ahí en el mismo versículo 5, dice como ahora nos es revelado. Ahora, ¿qué quiere decir revelado? Es sacar el velo para entenderlo o para verlo. Entonces ahora el velo es quitado. Entonces empieza a ser revelado, empieza a ser dado a conocer.